Ejercicio 3 entonces. Dice, para poder cruzar un túnel, Pepe debe recorrer 480 metros. Bueno, la lógica es sencilla. Para que recorra Pepe el túnel, significa que todo el túnel tiene que ser 480 metros. 480 metros sería la longitud del túnel. ¿Qué más nos dice? Manteniendo una velocidad de 36 kilómetros por hora. Entonces, la rapidez de Pepe, acá pongo su velocidad de Pepe, es 36 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿qué tiempo en segundos empleará Pepe dicho movimiento? Entonces creo que ya está listo, ¿no? En este caso. Bueno, lo primero que tenemos que verificar es que esto está en metros, esto está en kilómetros. No se va a poder hacer la operación, por lo cual vamos a aplicar nuestro método práctico, que era multiplicarlo por 5/18. Pues si tú multiplicabas por 5/18, decías acá 18/1, 18/2, el resultado obtenido simplemente era 2 por 5, 10, pero esto salía en metros por segundo. Ya tenemos la rapidez de Pepe, tenemos la distancia, y bueno, lo que vamos a hallar es justamente cuánto se demora el tiempo. Entonces, tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Por la distancia, ahí lo tenemos, es 480 metros sobre la velocidad 10 metros por segundo. Haciendo la operación acá, metros y metros se van, estaba bien, entonces sale 480 entre 10 es 48 segundos. Se terminó entonces el ejercicio 3. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, un atleta experimenta movimiento rectilíneo uniforme, tal como se muestra. Si el tramo de AB lo recorre en 2 segundos, ahí está. El tramo de AB lo recorre en 2 segundos. La pregunta es, determina el tiempo que demora en recorrer de A hasta C. Entonces, ahí ya lo he graficado. O alguien podría haber hallado primero cuánto recorre de B hasta C. Pero podemos hallarlo de forma directa. Yo me recuerdo que se cumple que la distancia, una de las conclusiones era que la distancia era directamente proporcional al tiempo. Entonces, con esta característica creo que podemos desarrollar de manera directa este ejercicio. Entonces, a ver, voy a trabajar en el tramo AB primero. La distancia que recorre AB es 3L. Pues la distancia es directamente proporcional al tiempo. El tiempo es 2 segundos. Esto va a ser igual, ahora busco otro tramo. Puede ser BC, pero en realidad me voy a lo que me está pidiendo. Me voy al tramo AC. ¿Cuánto recorre AC? AC sería de 3L más 2L, que sería un total de 3L más 12L, 15L. Pues la distancia sería 15L y el tiempo sería justamente lo que me está pidiendo. El tiempo que se demora desde A hasta C. Entonces, ¿qué cosa he aplicado? Simplemente que la distancia es directamente proporcional al
tiempo. Con esto estamos desarrollando de manera directa. Entonces aquí, profesor, se observa que las L se van y al desarrollar en astita quedaría 3 veces el tiempo de A hasta C va a ser igual a 2 por 15, que es 30. Ese 3 pasa a dividir, entonces el tiempo que se demora de A hasta C simplemente sería 10 segundos. Y hemos terminado entonces el ejercicio 4, que es la alternativa E también a la vez. El ejercicio 3, 48 segundos, la D. Ya está. No sé si hay alguna. Ya, problema 5. En primer lugar, nos dice, el profesor Kenjo dispone de 4 horas. Si me dice dispone de 4 horas, quiere decir para ir de paseo y volver, 4 horas. Tiempo total es 4 horas. Ya está. ¿Hasta qué distancia podrá hacerse conducir con un automóvil? Ese automóvil va a 12 kilómetros por hora. Acá pongo la rapidez del automóvil, es 12 kilómetros por hora. ¿Hasta dónde tendrá que hacerse llevar? Entonces yo voy a decir que se hace llevar hasta una distancia de. Hasta ahí se hace llevar. No sé hasta dónde. Mucho más fácil coloco una variable. Hasta una distancia de tiene que hacerse llevar. Y para lo cual se va a demorar un cierto tiempo. Entonces, un cierto tiempo se va a demorar. Y eso tampoco lo desconozco, cuánto se demora. Y ya está. Entonces voy a llamarlo simplemente T sub 1, que es el tiempo que se demora hasta una distancia de es un T sub 1. Ya está. ¿Qué más? Sabiendo que debe regresar caminando a 6 kilómetros por hora. Debe volver a 6 kilómetros por hora. Muy bien. Ya está. Entonces, acá el razonamiento está simple. Si se ha dejado llevar una distancia de, entonces también tiene que regresar una distancia de. Si se ha hecho avanzar una distancia de, también tiene que regresar esa distancia de, ¿no? Y algo interesante acá es que el tiempo que se va a demorar tampoco desconocemos. Entonces lo vamos a llamar un tiempo sub 2. Pero al inicio del problema me daba ese dato, que se tiene un tiempo de 4 horas, pero decía, ¿no? Claro, el profesor dispone de 4 horas. Ah, entonces, quiere decir que el tiempo 1 más el tiempo sub 2 es 4 horas. Vamos a llamar la ecuación número 1. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es hallar el tiempo 1 y tiempo 2, y eso sería todo. Y lo que sabemos que tenemos que hallar es t. Entonces, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Eso nosotros lo tenemos bien en claro, o debemos tenerlo bien en claro. Bueno, con esto vamos a reemplazar. Entonces, tiempo sub 1 sería distancia sub 1. Fíjate, o sea, la distancia sub 1 sería cuando va con carro. Entonces, sería la distancia va a ser d sobre
la velocidad, que es 12, más el tiempo sub 2. A eso sería cuando regresa caminando. Pero también va a recorrer una distancia d sobre la velocidad que es 6. Y esto va a ser igual a 4. Y ya está, ¿no? Se acabó, es parte matemática nada más. Parte matemática, lo que puedo hacer es homogeneizar, por ejemplo, acá por 2, para que se vuelva 12. Y ya pues sería mucho más fácil hacer las operaciones. Incluso aquí también por 12, ¿no? Ya para que desaparezca podría ser por 12 y por 2 para que desaparezca el denominador. Ya depende qué criterio manejas para resolver. Entonces quedaría un D más 2D. Un D más 2D saldría simplemente 3D. Va a ser igual a 4 por 12, 48. Ese 3 pasa a dividir, D sale 16. Hasta 16 kilómetros tenía que hacerse jalar, ¿no? Con el automóvil. Problema 6. Ya está, vamos con el problema 6. Jorge va de su casa al colegio a una velocidad constante y llega retrasado 180 segundos. Ya está, se retrasa 180 segundos. Ahora acá hay una suposición. Si hubiera ido con el doble de velocidad, entonces ahí está el pico. Entonces Jorge, que tenga una velocidad 1, que lo vamos a llamar X, al inicio, y ahora acá la suposición. Acá viene la suposición. Suposición. Dice, si hubiera viajado con el doble de velocidad, o sea, antes había estado con X. Si me dice el doble, entonces quiere decir si hubiera viajado con 2X de velocidad, entonces hubiera llegado a tiempo. Entonces, acá, ¿cómo lo consideramos? A ver, ya el tiempo, 2, que sea T. O sea que T es el tiempo exacto para llegar al colegio. Pero normalmente nosotros sabemos que ha llegado retrasado 180 segundos. Entonces, el tiempo 1, ¿cuánto será? Claro que sí, sería el tiempo normal que se debía haber demorado, pero sería más 180 segundos, porque se ha demorado el tiempo que normal tenía que demorarse, más 180 segundos más, por eso que he llegado 180 segundos más tarde. Entonces, si tú observas, aquí en común va a ser la distancia, va a ser lo mismo para ambos. Bueno, entonces vamos a aplicar distancia, va a ser igual a velocidad por tiempo. Con esa ley vamos a encontrar una relación entre ambos, ¿no? Entonces, primero en lo real vamos a aplicar que se cumple. Entonces, en lo real sería distancia, va a ser igual a la velocidad que es X por el tiempo que es T más 180. Y esto lo vamos a llamar ecuación número 1. Ahora, en el supuesto, recuérdate que por más que triplique su velocidad, la D se conserva. Por lo tanto, la suposición también va a ser la distancia D, pero la velocidad ahora va a ser 2X. Y esto va a ser corto.
Esto sería ecuación número 2. Entonces, si tú observas 1 igual a 2, ¿no? Pues si los primeros son iguales, te dices los segundos tienen que ser también iguales. 1 igual a 2. Entonces me quedaría, primero copio 2, así más sencillo, 2x por t va a ser igual a x, abre paréntesis, t más 180. Ahí está. Y aquí se van las x y x se van. Simplemente me queda 2t, que es igual a t más 180. Esa t pasa a restar, t sale 180 segundos. Que nos estaba preguntando el ejercicio 6, ¿en qué tiempo debe llevar Jorge al colegio? Ya, nosotros hemos supuesto que está el tiempo que debe llegar al colegio. Muy bien, entonces la respuesta, 180 segundos, pero no hay. Resulta que está en minutos. 180 segundos equivale a 3 minutos. Eso sí sería la respuesta. Entonces, alternativa para el ejercicio 6, la C. Y para la 5, que nos ha salido 16, la B, la BB. Muy bien. Ya, 7. Un auto se desplaza con una velocidad constante V. Con esa palabra quiere decir que está viajando con MRU. Entonces, la velocidad que viaja, velocidad constante, velocidad 1, es V. Ya está. Durante 4 segundos. Para lo cual, en un tiempo de 4 segundos, recorriendo claramente, me dice, recorriendo un determinado espacio. Luego aumenta su velocidad en 4. Luego, ¿qué ha pasado? Aumenta su velocidad en 4. Eso hay que tener cuidado. Aumenta en 4. Uno es en, otro es aumenta a 4. Cuando me dice aumenta a 4, quiere decir que su velocidad 2 es 4. Cuando me dice aumenta en 4, quiere decir que de lo que era va a aumentar 4 más. Esto va a ser V más 4. Aumenta en 4. Hay que tener cuidado. Aumenta en 4. A ver. Luego aumenta su velocidad en 4 metros por segundo, recorriendo el mismo espacio. Recorriendo el mismo espacio en un tiempo de 3,5 segundos. Si me dice recorriendo el mismo espacio, eso me indica que si acá recorre D, acá también recorre D. Eso sería. Bueno, profesor, puedo aplicar proporcionalidad, pero no puedes aplicar proporcionalidad porque no se trata de una misma rapidez. A partir de este punto cambia su rapidez. Acá era V, acá es V más 4. Obviamente que todo recorrido sí lo hace con la misma rapidez. Entonces, no me queda más que aplicar Dios de tierra, pero vamos a ver qué nos está pidiendo hallar V en metros por segundo. Ya. Entonces hay que aplicar Dios de tierra 2 veces. K, eso es acá. Distancia va a ser velocidad por tiempo. Eso vamos a aplicar.
para el primer tramo y para el segundo tramo, para ambos. A ver, para que lo entiendas, puedo incluso ponerlo nombre. Puedo llamarlo de A hasta B, por ejemplo. A ver, entonces acá digo en AB. En AB. Voy a aplicar esta ley en AB. Entonces sería la distancia es D, la velocidad es V, el tiempo es 4. De aquí, distancia, ordenando V por 4, que sería 4V, y esto sería ecuación número 1. Ahora vamos a llamar de acá de D hasta C. Acá segundo asterisco, en DC, digo. Voy a aplicar ahora otra vez Dios de tierra en DC. La distancia sigue siendo D. La velocidad ahora es V más 4. El tiempo es 3,5. Bueno, igualmente ordenando acá, la distancia va a ser igual a 3,5 que multiplica a V más 4. Esto sería ecuación número 2. Entonces, ecuación 1 y ecuación 2 igualamos. Entonces, como los primeros son iguales, igualamos los segundos. Acá digo 1 lo igualo a 2. O 2 lo igual a 1 es lo mismo. 2 igual a 1. Acá tengo 2. Voy aplicando lluvia, pero. Entonces, creo que primero 1 mejor. No, ya, 1 igual a 2. Primero copio esto mejor, que es 4V. Va a ser acá, aplicamos lluvia. 3,5 por V es 3,5V más 3,5 por 4 saldría 14. Muy bien, esto pasa a restar. 4 menos 3,5 sale 0,5. V va a ser igual a 14. Este es un medio. Entonces saldría 28. V sale 28 metros por segundo. Ya está, ya lo tenemos entonces. Ahí, la respuesta final. Ya está. Problema 8. Problema 8. ¿Qué nos dice? Un móvil ha estado viajando durante 4 horas. Vamos a ubicar entonces esos tiempos. Ha estado viajando durante 4 horas. Esto será tiempo. Si hubiera viajado 1 hora menos, acá está la suposición. Si hubiera viajado 1 hora menos, si me dice eso, hubiera viajado 1 hora menos, o sea, me está diciendo hace 3 horas. Ya está. A una velocidad mayor en 5 kilómetros por hora. Entonces, acá está viajando a una velocidad V. En cambio, aquí está viajando a una velocidad mayor. Si es mayor, entonces, la velocidad que era antes, lo tengo que sumar con una velocidad mayor en 5 kilómetros por hora, o sea, más 5. Obviamente está en kilómetros por hora ambos. Haría 5 kilómetros menos. Haría 5 kilómetros menos. Puedo ponerlo acá. Por ejemplo, x más 5 puedo ponerlo. X más 5 kilómetros.
A ver, vamos a interpretar eso. Como dice, a ver, su velocidad mayor en 5 kilómetros haría 5 kilómetros menos. O sea, lo que hace acá es 5 kilómetros menos de lo que hace acá. Entonces, no, pues, al revés, acá tiene que ser. Acá tendría que ser x más 5 kilómetros y acá solamente x. Porque haría 5 kilómetros menos. Entonces, x. Muy bien. Aplicamos 2 veces Dios de tierra y se acabó, ¿no? Dios de tierra. Entonces, vamos a ver. Aquí aplicando en el primer tramo sería la distancia es x más 5. Va a ser igual a la velocidad es v. El tiempo es 4. A ver, dándole formita sería x más 5 es igual a 4v. Ya. Ahora aquí, en el otro sería la distancia es x, la velocidad es v más 5 y el tiempo es 3. Muy bien, entonces es ecuación número 1 y esto será la ecuación número 2. Creo que aquí 2 lo reemplazamos en 1. 2 en 1. La ecuación 2 en 1. Sustitución. Donde está x voy a poner todo eso que está ahí. Es ordenando 3v más 5 más 5 todavía es igual a 4. Aplicamos lluvia. Acá sería 3v más 15 más 5 más 20 sería. Eso es igual a 4. Esto pasa a restar, v vale menos. Y eso creo que nos estaba pidiendo. ¿Cuál es la velocidad en kilómetros por hora? Claro, ¿cuál es la velocidad de v? Acá. Por lo tanto, la velocidad es 20 kilómetros por hora. Claves. 20 kilómetros por hora, la C. Clave C. Y el anterior ha salido 28 metros por segundo. También clave C. Bueno,